Desde el pasado lunes, el nivel 4 de alerta sanitaria en Canarias implica la obligatoriedad de presentar el certificado COVID para entrar, por ejemplo, en un restaurante o un gimnasio. Tenerife ha convivido toda la semana con estas nuevas medidas. También el lunes, Gran Canaria y La Palma estrenaron las medidas del nivel 3, en el que ya se encontraba Fuerteventura. Los empleados públicos que denuncian abuso de temporalidad en Canarias han formado una cadena humana en la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Con esta imagen han querido llamar la atención sobre la situación laboral que atraviesan. La negociación todavía no ha llegado a su fin después de 7 meses de protestas. Y Canarias es ya la primera comunidad autónoma de España con un acuerdo sobre igualdad y contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. El documento contempla 76 medidas para eliminar las desigualdades en el mercado laboral, fomentar la conciliación y perseguir los casos de discriminación por razón de sexo. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle al presidente... Sanidad ha rebajado la edad mínima para la vacunación en las islas. El martes, en El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, empezaron a vacunar sin cita a jóvenes de 12 o más años. Mientras en Gran Canaria y Tenerife fue el miércoles cuando pudimos ver a adolescentes de 14 años recibir sus dosis. Y este viernes se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, una jornada para concienciar sobre esta problemática. En España, según la Fiscalía General del Estado, en 2019 se contabilizaron 830 víctimas de trata. En toda Europa ha crecido un 45% desde 2015 la detección de los delitos de trata. ¿Qué tal? Muy buenos días. El lunes comenzaron a aplicarse en Canarias las nuevas medidas restrictivas para tratar de contener el avance de la pandemia. Son modificaciones que se notan en los aforos en los locales y el transporte público. Pero la novedad más destacada es la exigencia del certificado COVID para acceder a interiores en el nivel 4. Unas medidas que estrenó la isla de Tenerife. Para entrenar bajo techo ya no serán suficientes la mascarilla y las ganas. Carmen COVID, ambos me valen, ya te conocemos, ya tenemos tu DNI, muy bien, perfecto. También deberemos acreditar que estamos bien vacunados o libres de COVID. La suerte dentro de todo esto es que la gran mayoría de toda nuestra clientela en Health Space está vacunada. Y no hemos encontrado a nadie que se haya enfrentado a momentos sorpresas y cómo que no puedo entrenar o cómo que tengo que traerlo, ¿no? De momento, por suerte. Así será desde que sea publicado en el Boletín Oficial de Canarias y mientras dure el nivel 4. Cafeterías y restaurantes deben repetir el mismo procedimiento con cada cliente. El que lo tenga a mano pues será muy cómodo, pero el que no lo tenga a mano pues vamos a pedirle que entren en la página web del Gobierno de Canarias, micertificadocovid.com, y que puedan descargárselo sobre la marcha y enseñándolo, ¿no? Espacios como el auditorio, acostumbrados a seguir a rajatabla la norma, espaciarán aún más la entrada de los espectadores. Sí vamos a tener un pequeño inconveniente a la hora de entrar, que hay que ir supervisando ese documento e irlo chequeando, pero esperemos que todos seamos conscientes de la situación que nos encontramos. Una colaboración fundamental para lograr doblegar la curva. Gran Canaria y La Palma se han sumado a la isla de Fuerteventura, que ya estaba en nivel 3 de alerta sanitaria. Las medidas para estas 3 islas se notan principalmente en los espacios cerrados, además de en los aforos en el transporte y en los establecimientos de hostelería. En el exterior de los establecimientos hosteleros las mesas pueden ser de 6 personas. El aforo interior se reduce al 40%, elevable al 50% en caso de que un mínimo de un 10% de los usuarios tenga la pauta de vacunación completa. Para los empresarios del sector se trata de una responsabilidad que no les corresponde. Se podría haber articulado otra medida con responsabilidad individual, una declaración responsable, y que cada uno de nosotros fuéramos responsables de nuestros actos, no los empresarios. El aforo se reduce del 50 al 33% en museos, gimnasios o transportes públicos. Estamos incrementando la cantidad de guaguas que tienen que hacer frente a toda esa actividad de movilidad en el sur de la isla de Gran Canaria. En las playas de Las Palmas de Gran Canaria, además, se han tomado medidas concretas desde el ayuntamiento. Efectivamente, en las playas va a haber reducción de aforos al 50% y estamos haciendo
haciendo controles y certificaciones COVID, incluso en el transporte público. Hay que recordar que, aunque a la gente le parezca que va llena la guagua, está cumpliéndose el aforo. A la prohibición de apertura de locales de ocio se suma que no se podrán realizar espectáculos públicos. El Hierro empezó la semana en nivel 1 y La Gomera, Lanzarote y La Graciosa en el 2. El cambio de nivel ha pillado a La Gomera en un gran momento turístico, con una ocupación rondando el 90%. Entre las medidas para estas tres islas destaca la limitación de aforos a un 75% en las terrazas y un 50% en el interior de los locales. Además, el nivel 2 establece un máximo de 6 comensales por grupo en exteriores y 4 dentro de los locales. Solo podrían ser más si todos son convivientes. Canarias se convierte en la primera comunidad española en tener un acuerdo por la igualdad y contra la brecha salarial. El nuevo documento promueve la conciliación y combate la discriminación de género en el mercado laboral. Canarias se convierte en la primera región del país con un acuerdo autonómico sobre igualdad y contra la brecha salarial. Sitúa a nuestra comunidad autónoma a la vanguardia en pro de alcanzar una igualdad que sea real y que sea efectiva. Abre también el camino a futuras negociaciones en otros ámbitos, en el ámbito de las políticas sociales, en el ámbito de empleo juvenil. Felicitarnos de nuevo, vamos a fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos y vamos a fomentar que la igualdad llegue a todos los niveles que tiene que llegar. Son 76 medidas como cláusulas para promover la igualdad en los convenios colectivos, inspecciones de trabajo para denunciar discriminaciones o acciones para favorecer la conciliación. Dejar una sociedad mucho más resistente ante cualquier otra crisis y, lo más importante, junto a ello, que sea más justa, más igualitaria, con menos brecha salarial entre ellas y ellos, entre las mujeres y nosotros, los hombres. El Gobierno aspira a aprobar antes de que acabe la legislatura una ley canaria de igualdad. Los empleados públicos que denuncian abuso de temporalidad en la comunidad autónoma llevan en huelga desde el mes de enero. El lunes volvieron a manifestarse en Gran Canaria con una cadena humana en plena playa de las Canteras. Las negociaciones con el Gobierno de Canarias continúan, pero también las movilizaciones, y así será, aseguran, hasta que se resuelva lo que califican como un fraude de ley. Queremos justicia laboral ya, porque Canarias, los servicios públicos de Canarias se están ahogando. Van a venir millones de euros de Europa y tienes a tus trabajadores públicos en huelga. Atentado ecológico en las cumbres de La Palma, esta vez contra los considerados como el símbolo animal de la isla, las grajas. Grajas envenenadas. Aquí, míralas todas envenenaditas. Hasta una decena de grajas presuntamente envenenadas es el documento gráfico que recoge este vídeo denuncia de un vecino de Punta Gorda. Los animales, algunos ya muertos, permanecen sobre el camino. Cuando se personan encuentran el número de 6 grajas, una de ellas sale volando al momento de llegar, las otras 5 fueron atendidas por el veterinario del centro de Tijarafe, que les suministra un antídoto y son llevadas y trasladadas al centro de recuperación que tenemos en el municipio de Punta Llana. Durante todo el día de hoy se han recogido muestras de las aves para saber lo que les pasó realmente. Hasta que no tengamos los resultados de los análisis queremos ser muy prudentes porque tampoco lo tenemos confirmado a ciencia cierta. Lo importante es que las grajas pues se encuentran en su mayoría bien y que una vez más vemos que la colaboración ciudadana es vital para poder haber recuperado estas especies. Hay que tener en cuenta también la posibilidad de que hayan ingerido accidentalmente algún tipo de veneno colocado en las fincas anexas. Ya se trabaja en diferentes líneas de investigación. El Palacio Santa Bárbara de Madrid acoge la exposición Corona Paradise, que permite viajar a algunos lugares de los más llamativos de Canarias de forma virtual. Los asistentes pueden visitar el Mar de las Calmas o los montes de Anaga sin salir de la capital española. Así es la experiencia que han creado en la capital, inspirándose en las islas y que busca no solo desconectar del caos y la rutina, sino invitar a visitarlas. Un poco la idea es hacer partícipes a los asistentes, a toda la gente que viene a la experiencia, de desconectar de la rutina, de dejar atrás un poco su día a día, ¿vale?
y disfrutar, inspirarles a viajar. A través de un recorrido de unos 40 minutos nos sumergen en diferentes parajes naturales de toda España, playas, bosques o reservas naturales como esta, inspirada en la Reserva Natural Integral del Pijaral, en Tenerife. Nosotros siempre un poco tenemos la idea de que para viajar a paraísos y a parajes naturales tenemos que irnos al extranjero, y para nada. O sea, Canarias tiene paisajes maravillosos, playas espectaculares. Un reclamo turístico que seguro animará a muchos nacionales a visitar las islas. Lanzarote, tras 16 meses cerrada, ha reabierto la Casa Museo de José Saramago en el pueblo de Tías, el lugar donde el escritor portugués dio forma a novelas como Ensayo sobre la ceguera o Alabardas. El nuevo horario de apertura es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y el mejor gofio de Canarias es el de la marca Gofio Gomero de Millo y Trigo. Ha obtenido la máxima categoría en el concurso de Agrocanarias 2021. Un alimento frecuente en las mesas gómeras y canarias que superó una producción global de 6.000 toneladas en el año 2019 en todo el archipiélago. En esta edición han participado 86 muestras procedentes de 17 molinos de toda Canarias. El Tribunal Supremo ha rechazado el toque de queda solicitado por el Gobierno de Canarias para poder establecerlo en las islas con peores cifras de contagio. La sentencia respalda la resolución que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y considera desproporcionada una medida que limite la circulación de las personas, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el archipiélago. El acuerdo de limitación de la jornada de la movilidad nocturna, que pues acaba de llegar la sentencia, desgraciadamente para nosotros, que no nos aprueban esa medida. El martes Sanidad rebajó la edad mínima de vacunación a los jóvenes con 12 años en El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. El objetivo es extender así la inmunización de la población en estas islas. Por mis padres y por mi familia y todo. Y para frenar la acción del virus entre la población. Hay que vacunarse porque si no, no te dejan entrar en los sitios públicos. Yo me vengo a vacunar porque soy la única en casa que no me he vacunado todavía. Por salud, para protegernos. Porque mejor es prevenir que curar contra el COVID. Argumentos y ganas no le faltan. Tienen más de 12 años y así responden a la llamada de la vacunación. Prácticamente estamos con los cupos llenos, hemos habilitado 100 dosis por punto de vacunación, 200 en total. Prácticamente la respuesta de hoy ha sido totalidad. Más o menos estamos poniendo como unas 300 o 400 dosis al día. La verdad que va muy bien. Y es que por su edad conocen bien lo que significa vacunarse. Esto es una vacuna más como todas las del calendario vacunal, que tiene las mismas condiciones de eficacia y seguridad que avalan su autorización. Eso sí, el visto bueno del pinchazo depende de madres, padres o de quien tenga la tutela legal. Creemos que es súper importante ahora que entra en el instituto que ya esté vacunada. Tiene 13 años y me gustaría que ya empezara con lo de la vacunación porque estoy de acuerdo con todo esto. Hay que inmunizarse cuanto antes para poder seguir con la vida normal que teníamos relativamente antes. Salud Pública recuerda que la vacuna no tiene efectos secundarios distintos en este grupo de edad que ya ha empezado a vacunarse en las islas no capitalinas. De momento es Moderna la única autorizada para mayores de 12 años, aunque se espera pronto el visto bueno para Pfizer. Aunque ya hay ensayos clínicos para menores de 12, las fichas técnicas de las vacunas no contemplan de momento este grupo de edad. El desigual reparto de vacunas entre países más y menos desarrollados ha llevado a Médicos Sin Frontera a pedir que se liberen las patentes. El colectivo afirma que retrasar la inmunización de algunos países puede favorecer la aparición de nuevas variantes y tener, por tanto, consecuencias globales. Médicos Sin Fronteras pide liberar las patentes de las vacunas para acabar con los problemas de suministro y que cualquier país pueda producirlas. Incluso aquí, en los países ricos, estamos viendo todos los días cómo se quejan de que no tienen suficientes vacunas para vacunar a su población. Pero imaginémonos que aquí estamos al 50% de vacunación y otros países, como decíamos, no llegan ni al 1%. Esos países con apenas un 1% de vacunación están viviendo una situación similar a la de nuestra primera ola, con las personas más vulnerables falleciendo a diario. Sudáfrica o Uganda han visto aumentar su mortalidad un 40%
90% en una semana. Por eso la ONG considera un despropósito que estemos hablando de terceras dosis. Pedimos a los gobiernos y a las farmacéuticas que no sigan negociando esta tercera dosis. Primero, porque no hay evidencias científicas de que sea necesario esta dosis de refuerzo. Y segundo, es porque es importante vacunar primero a las personas vulnerables de todos los países del mundo. Médicos Sin Fronteras advierte de que no proporcionar un acceso a las vacunas y tratamientos contra la COVID en todos los países provocará la aparición de nuevas variantes en una pandemia que ya se ha cobrado 4 millones de vidas. El Gobierno de Canarias ha puesto fecha para la recuperación económica tras la pandemia. El Ejecutivo estima que a finales de 2022 el archipiélago podría volver a los niveles económicos de inicio de 2020. Además, espera cerrar 2021 con un crecimiento de en torno al 4%. Un crecimiento de este año que puede estar entre un 4 y un 9% del Producto Interior Bruto, y que en el año 22 tengamos un crecimiento que haga que a finales del año 22 podamos estar en los datos económicos que teníamos en la época de la prepandemia. Es el escenario más realista, dice el presidente, para la recuperación económica del archipiélago. Pero antes de llegar a eso, el Ejecutivo confirma que hay más de 20.000 solicitudes para las ayudas a pymes y autónomos y que los fondos se gastarán íntegramente. Mañana salen las primeras órdenes de pago con convocatoria abierta. 1.044 autónomos mañana ya tendrán orden de pago de estos 1.144 millones de euros. Ha sido un pleno también con cruce de acusaciones entre oposición y gobierno. Los populares denuncian que el Ejecutivo haya tolerado, dicen, que se vulnere nuestro REF, aceptando el acuerdo con Hacienda sobre la fiscalidad del sector audiovisual. Un mercadeo de regateo de ofertas y contraofertas. En eso es lo que usted ha convertido la defensa de nuestro fuero. Este gobierno soluciona los problemas, y cuando hablamos de atropellar a Canarias, le puedo asegurar que no hay grupo político que más haya atropellado a esta tierra que el Gobierno del Partido Popular durante muchísimos años. Duras críticas también a la gestión de la Consejería de Derechos Sociales. Usted debe tomar medidas por los canarios que están sufriendo la nefasta gestión de la señora Santana y de su equipo. Han puesto todas las excusas, han buscado a todos los culpables para no reconocer un fracaso absolutamente evidente. Cuando llegamos antes de la pandemia y sin crisis económica y social, ¿Canarias lideraba la dependencia en España o, sin embargo, era la cola de la cola? El presidente asegura que el aumento de la pobreza es un problema global y defiende que ante la crisis económica y social por la pandemia, el Gobierno ha respondido. El Consejo de Ministros aprobó el martes una transferencia de 30 millones de euros para luchar contra la pobreza en Canarias y también un fondo para las comunidades que acojan a menores migrantes no acompañados que lleguen a Canarias. El Consejo de Ministros inicia los trámites para elaborar las cuentas de 2022 y para ello aprueba el techo de gasto más alto de la historia, 196.142 millones de euros. Va dirigido a consolidar ese crecimiento económico, pero también a orientar a este país hacia un modelo más productivo. A pesar de esta quinta ola, el Ejecutivo mantiene las previsiones de crecimiento, con una recuperación del turismo nacional que prevé antes de que acabe el año del 75% y del internacional del 50%. Si todo sigue así, dicen, se abren a subir el salario mínimo. La evolución del mercado laboral es muy favorable. Si se mantiene esta tendencia, en septiembre podemos considerar la posibilidad de subir el salario mínimo. En lo que respecta a Canarias, el Gobierno ha aprobado una partida para luchar contra la pobreza y un fondo a repartir entre las comunidades que acojan a menores inmigrantes no acompañados. Se distribuyen de la siguiente forma: un programa de lucha contra la pobreza en Canarias de 30 millones de euros y un programa para acogida de menores no acompañados que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla y que son asumidos por parte de otras comunidades autónomas con una dotación de 23 millones de euros. También han dado luz verde a la mayor oferta de empleo público de la historia, con 30.445 plazas. Reunión de trabajo entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sobre la mesa han estado cuestiones como el desmantelamiento de la refinería y la descontaminación de estos terrenos. Ángel Víctor Torres y José Manuel Bermúdez han hablado de políticas sociales, del impulso de las viviendas públicas y de las medidas necesarias para frenar los desahucios. Me ha transmitido tranquilidad respecto a que el Gobierno de España va a prorrogar el decreto que me permite evitar desahucios en el municipio y también
en el resto de Canarias, que incluso no va a ser necesaria la prórroga de ese decreto ley que anunciaba el Gobierno. Y desde la tarde del martes, el municipio del Tanque, en el norte de Tenerife, tiene nueva alcaldesa. Esther Morales ha tomado posesión del cargo después de que se ratificara la condena de inhabilitación del exalcalde Román Martín. La socialista pasa a ser la primera mujer alcaldesa de ese municipio y lo hace con mayoría absoluta. Absoluta de los votos. Unas 200 personas se vieron afectadas al principio de esta semana en El Hierro por la cancelación de varios vuelos con Tenerife y Gran Canaria. El problema fue el mal tiempo. Las personas afectadas pudieron quedarse en diferentes alojamientos a pesar de la alta ocupación en esta época y en casa de amigos y familiares. Ya el martes, con mejores condiciones meteorológicas, se retomaron las conexiones e incluso se habilitaron vuelos extras. Afortunadamente pues se pudo reubicar a todas las personas afectadas para que no tuvieran que hacer noche en las instalaciones del aeropuerto. Fueron unos 130 que sí que se pudieron realojar en casas de familiares y amigos y 80 que no tenían esa opción y bueno, pues estuvo toda la tarde trabajando y las últimas llegaron a los alojamientos cerca de las 11 de la noche. El miércoles arrancó la vacunación sin cita previa para jóvenes de 14 años o más en Tenerife y Gran Canaria. Entre las dos islas se ha dispuesto más de una quincena de puntos para este tramo de edad. Nos encontramos como a Marcos, que prefirió alejar la vista de la aguja. Ahora te ríes, pero antes estaba... Sí, antes estaba sufriendo un poquito. A punto estuvo Ubay de triturar la mano de su madre. Mi madre estaba sufriendo porque tenía miedo de que yo la liara. Mientras que el pinchazo no le hizo ni cosquillas a Dayara. No se siente nada. Como ellos, cientos de adolescentes de 14 años en adelante han recibido en las últimas horas en Tenerife la primera dosis de la vacuna con algunos nervios y sobre todo con muchas ganas. Para poder quitarme de nervios, de a ver si lo cojo, ¿no? Y si infecto a mis abuelos, que soy conviviente de ellos. Me han puesto la vacuna Pfizer, la variante de Pfizer, y no he notado nada, ha sido súper rápido. Largas colas y mucha ilusión también en Gran Canaria. Allí, acompañados por sus padres, los más jóvenes tampoco dudaron en acudir a inocularse en este primer día sin cita. No me lo pensé mucho, la verdad. Porque mi madre dice que venga aquí. Le dije, venga, levántate de la cama, que hay que ponérsela. Sobre la marcha decidimos de venir a vacunar. Una respuesta que acelera el ritmo de vacunación. Canarias es la primera comunidad que más dosis administra por cada 1000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud reclama que la vacunación de embarazadas se vuelva una prioridad. Eso después de que se hayan multiplicado los casos graves de COVID entre las gestantes. Las autoridades recuerdan que las vacunas son seguras para este colectivo. Prioridad para vacunar a las embarazadas, pide la OMS. El aumento de ingresos en UCI de gestantes en España evidencia que ahora mismo son uno de los grupos de mayor riesgo. Los expertos de OPS-COVID, creado para las urgencias ginecológicas en la pandemia, han contabilizado al menos 3 muertes en gestantes por COVID en el último mes, en Málaga, Murcia y Barcelona. Aumentan también las cesáreas de urgencias para evitar el empeoramiento de la madre. Mujeres embarazadas, por su estatus, puede tener un mayor riesgo de complicaciones si padece la COVID. Por eso se recomienda encarecidamente que vayan. Además está habiendo un impacto en las mujeres embarazadas de cierta relevancia en cuanto el padecerles el COVID le puede crear problemas severos. La OMS señala Pfizer y Moderna como las vacunas indicadas para las embarazadas. Son totalmente seguras, afirman. Desde el momento en el que ya las vacunas de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, pusieron, en función de los ensayos clínicos, dictaminaron que el producto se podía poner sin ningún tipo de problemas en mujeres embarazadas. Desde mayo, las embarazadas pueden acudir a vacunarse en Canarias según su franja de edad. También pueden solicitar cita en cualquier momento del embarazo. Queda algo más de un mes para que comiencen las clases y el Gobierno de Canarias trabaja para organizar el próximo curso escolar. El Ejecutivo prevé contratar a más de 2.600 docentes. Manos con hidrogel y nos sentamos en las mesitas, ¿de acuerdo?
1.600 de esos profesores se dedicarán a aplicar las medidas COVID y el resto quedan ya fijos en el sistema educativo para la atención fundamentalmente de la diversidad. Canarias necesita un mayor refuerzo de plantillas para otro tipo de cosas, no solo para tutor. Pues mire, para la docencia compartida, para la atención a la diversidad, con medidas muy concretas en ciclo o en momentos puntuales de todo el recorrido que hace el alumno desde que entra en infantil de 3 años y termina en la secundaria, ¿no? Bueno, pues estos 1.016 profesores que hemos nombrado vienen precisamente a eso, ¿no? Grupos burbuja en infantil y primaria y separación y mascarillas en secundaria continuarán siendo la fórmula. Los niños y niñas de infantil primaria están en grupos de convivencia estable, cosa que en secundaria se relaja más porque hay otras medidas también restrictivas, como puede ser las distancias que no tienen los niños de primaria. El cambio sustancial será la vacunación de aquí a septiembre en los grupos de 12 a 16 años, es decir, alumnado de secundaria junto al profesorado, pero Educación estima que las medidas se mantendrán a lo largo de todo el curso. Ya hay sentencia en el caso conocido como el de la chupetería en Tenerife. El que fuera propietario de este bar de copas ha sido condenado a más de 16 años de cárcel. En la decisión judicial ha pesado la violación a una menor de edad. Además, una vez cumplida la pena, tendrá 8 años de libertad vigilada. Y además deberá abonar 21.000 euros a las 3 jóvenes declaradas víctimas. El tribunal le absuelve también de otros 7 delitos de acoso. La xenofobia, la ideología y la identidad sexual son las principales causas de los delitos de odio en España. El perfil del agresor es el de un hombre de nacionalidad española de entre 26 y 40 años. Son datos del último informe del Ministerio del Interior. Estos delitos descendieron un 17% en 2020, un dato que el Gobierno considera desvirtuado porque el confinamiento redujo considerablemente las interacciones sociales. Durante el primer semestre de este año, los casos han vuelto a aumentar. Este primer semestre del año, Policía Nacional y Guardia Civil del 2021 han registrado 610 episodios de este tipo. Lo adecuado es comparar este primer semestre del año con el mismo periodo de 2019 y el resultado es un incremento del 9,3%. El municipio de La Laguna pone en marcha el servicio de mochilas sensitivas que traduce los sonidos en vibración. Se trata de una iniciativa pionera en Canarias que está dirigida a los colectivos con discapacidad y que permite escuchar la música a través del tacto. Estas mochilas sensitivas dan la posibilidad de disfrutar de espectáculos como conciertos. Canarias tendrá una aplicación móvil con la que se podrá geolocalizar a las personas en caso de emergencia. Es un paso previo a una herramienta de envíos masivos de avisos de SMS ante posibles catástrofes. Estará operativa antes de que llegue el otoño. Imaginemos que tiene lugar un terremoto en el Atlántico y el sistema de alerta temprana nos anuncia que posiblemente en 40 minutos una ola de X dimensiones puede batir X zonas de Canarias. Pues bueno, vamos a tener la posibilidad de enviar un aviso masivo a la población. Se hace a través de un SMS emergente sin necesidad de datos con una tecnología que se implantará antes de 2022, como marca la normativa europea. En Estados Unidos funciona hace una década. Avisa de posibles inundaciones, incendios e incluso atentados terroristas o desapariciones de menores. Una fase previa es conseguir la geolocalización exacta de los móviles, algo que estará disponible antes de que finalice el año. Cada vez que un ciudadano llame, se va a registrar la posición exacta con un margen de error de más o menos 10 metros. Eso para nosotros es importante porque va a agilizar muchísimo lo que es la respuesta. Siguiendo los pasos de Madrid o País Vasco, a finales de verano se pondrá en marcha una aplicación móvil de comunicación bidireccional. El objetivo prioritario es evitar, dicen, pérdidas humanas en posibles catástrofes. Protección Civil
proporcionándote información actualizada relativa. Continúan las obras del anillo insular en Tenerife. Ya se han ejecutado en un 20% y se construye el que será el mayor túnel de Canarias, el túnel de Erjos. Se calcula que los trabajos terminarán en el año 2023. Avanzan ya a buen ritmo las obras del anillo insular en Tenerife, unos trabajos que unirán la autopista norte y sur de la isla con una vía más segura, más rápida y de mayor capacidad que la actual, que la TF82. Los plazos de ejecución se están cumpliendo, que podemos estar en torno a un 20% de ejecución de esa obra y por tanto, bueno, la previsión que hay que se abran esos túneles es la prevista inicialmente. Al final habíamos hablado del 2023. Esta obra supone un alivio para los conductores. Se calcula que una vez puesta en marcha esta carretera recorrerán este tramo que separa el Tanque y Santiago del Teide en menos de 10 minutos cuando ahora se emplean más de 20. Y también en Tenerife el Ayuntamiento de Santa Cruz ha reabierto al tráfico el carril de los aparcamientos de las Teresitas más cercano a la playa. Pero con este nuevo aspecto y con el objetivo de compatibilizar el tránsito de peatones y deportistas con el paso de vehículos. Además cuenta con una serie de estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida, carga y descarga o motocicletas. Aunque estamos en verano, estos días en distintos puntos de las islas se ha podido ver un manto de bruma acompañado de una ligera lluvia. Hemos visitado varias fincas agrícolas para comprobar cuál ha sido el efecto de este fenómeno en sus cultivos. Es el agua que ha caído estos días en las islas, aunque como suele ocurrir, nunca llueve a gusto de todos. Bueno, es agua. Para lo que está el regado le viene bastante bien. Y las plagas, incluso los insectos malos, los erradica un poco. Bueno, nada, ni le podemos llamar lluvia. Y como puedes ver aquí, que estamos trabajando ahora en la tierra precisamente, está completamente seca. Lo visto estos días recuerda más a un otoño mezclado con mucho calor. Para la viña creo que en la zona nuestra es fatal. Porque se van a desarrollar plagas ligadas al modelo este de plagas que son hongos, que al final terminan dañando la fruta. Es que la fruta le caen mal las tarusadas estas, le tira la flor. Si llueve fuerte, mejor. Aseguran que el agua siempre es bienvenida, aunque cuando llega de esta manera, con altas temperaturas y mucha humedad, puede traer más complicaciones que beneficios. Y finalmente este 2021 no habrá romería del Pino en Teror. Este miércoles se confirmó la suspensión definitiva debido a la situación sanitaria y desde el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria han explicado que las condiciones actuales de la pandemia desaconsejan celebrar incluso la opción de una romería reducida que se había planteado como una alternativa. El jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió cautelarmente la medida que obligaba a presentar el certificado COVID para acceder al interior de los establecimientos en las islas en nivel 4. El tribunal observa una posible lesión de los derechos fundamentales y afirma que los dueños de estos negocios no pueden convertirse en controladores de la salud pública. También queda suspendido el cierre comercial obligatorio entre la medianoche y las 6 de la mañana. El Gobierno de Canarias ha anunciado alegaciones. La pretensión que nosotros hemos implantado de que se mantengan los aforos en ciertos niveles siempre que se exhiba un certificado COVID, se nos dice que esto es una regla que atenta contra la intimidad de las personas. Tenemos que estudiar esto bien porque desde hace un año en todos los establecimientos hoteleros de Canarias se exhibe un certificado similar a este para poder entrar en el alojamiento. Cuando hemos decidido utilizar la certificación COVID para determinados usos, incluso en riesgo muy alto, como puede ser el nivel 4, pues se ha producido un incremento clarísimo en esta semana y pico, o en esta semana, de las personas que en determinados tramos de edad han accedido a ir sin cita a vacunarse. Con una incidencia acumulada 14 días rondando los 480 contagios por cada 100.000 habitantes y unos 13.000 casos activos, la presión sanitaria no para de subir y la situación en los hospitales de algunas islas empieza a ser preocupante.
Aunque muchos no advierten el peligro, el repunte de casos está saturando el sistema sanitario y algunas UCI ya están en riesgo muy alto de ocupación. Tenemos en total 18 pacientes hospitalizados, tanto en UCI como en la planta de medicina interna, una presión asistencial muy elevada. La Palma, con casi un 27% de ocupación, y Tenerife, con algo más del 25%, son las islas cuyos hospitales están sufriendo más esta quinta ola. Si hay 160 pacientes ingresados ahora mismo en el hospital, calculando que un 10% de esos pacientes se puedan poner en situación grave, de aquí a unos días podemos vernos en una situación bastante comprometida en las unidades de críticos. Pero no solo se saturan los hospitales, los profesionales sanitarios también están sobrecargados. Josué, enfermero en La Candelaria, se ha hecho viral con este vídeo. Esa situación de egoísmo absoluto es lo que ha hecho que nuestro sistema ahora mismo esté colapsado y va a morir gente. En el que carga duramente contra los negacionistas. Que la gente vea que los sanitarios sentimos y que también nos enfadamos y que también estamos cansados. Y por otro lado, pues a toda esa gente que aún tiene dudas, que no a negacionistas radicales, a negacionistas en cuanto a la vacunación, que vengan aquí, que se informen y que se vacunen, porque la mayor parte de los ingresos que estamos teniendo ahora mismo, pues es gente que no está vacunada. En el último día, las UCI Canarias han pasado de 71 a 87 camas ocupadas, 16 más en tan solo 24 horas. Y en cuanto al empleo, Canarias ha sumado casi 46.000 nuevos desempleos en el último año, la segunda mayor subida de todo el país, solo por detrás de Andalucía. Pero los datos de la EPA dejan cierto margen para el optimismo en las islas, ya que al menos en el segundo trimestre de este 2021 la ocupación creció en un 3,5%. El archipiélago registra la tasa de paro más alta de España, afecta al 24,71% de su población activa. A día de hoy el número de desempleados se sitúa en 271.800 personas. Son 900 personas menos que en el trimestre anterior, pero el paro ha crecido en el último año un 20,32%. Aún así, el Gobierno de Canarias cree que los datos son positivos al haber bajado la barrera del 25%, lo que demuestra que están en el camino. Ha sufrido una disminución en ambos trimestres, lo que significa, bueno, que tenemos una bajada moderada, pero eso no significa que podamos lanzar las campanas al vuelo, sino que tenemos que seguir manteniendo la prudencia. Ahora, con la reactivación económica, sobre todo turismo insular y turismo nacional, ya se ve muchísima más actividad. Comisiones Obreras habla de una leve mejoría. Hay una pequeña mejoría, tenemos más personas desempleadas que hace un año. Esto lo que indica es la falta de reactivación de la principal actividad económica de Canarias, que es el turismo. Y UGT de recuperación lenta. En Baleares desciende el paro casi un 14% y en Canarias un 0,32%. Eso pues quiere decir que nosotros nos estamos moviendo a una velocidad mucho más lenta en cuanto a la reactivación económica, en cuanto a la reactivación de la economía de las islas. Para la patronal, los datos deben tomarse con cautela. Vemos que en los datos trimestrales se crea empleo. Seguimos con una tasa de paro que supera el 25%. Si a eso le añadimos los trabajadores que están en ERTE, la cifra es bastante mayor. Con lo cual seguimos en una situación bastante delicada en materia de empleo. Tenemos que esperar unos meses a ver si esto se va poco a poco recuperando. De aquí a final de año esperan que los datos remonten. El Gobierno español va a prorrogar el escudo social, que incluye medidas como la suspensión de los desahucios, moratorias de alquiler o la prohibición de cortar agua, luz o gas. Según el presidente Pedro Sánchez, esta ampliación será aprobada en el próximo Consejo de Ministros. Se trata de una nueva herramienta para proteger a las personas más afectadas por la situación económica derivada de la pandemia. Que tienen que ver también con forma externa y rigurosa. Nuestro objetivo, por tanto, es que nadie se quede atrás. Y cuando decimos que nadie se quede atrás, nos estamos refiriendo a los territorios y sobre todo a las personas. Por eso, como he dicho antes, en el próximo Consejo de Ministros vamos a prorrogar el escudo social hasta finales del mes de octubre. Como cada verano, con el aumento de turismo también crece el consumo de agua en las islas. En La Gomera, además, provoca que los niveles de los acuíferos disminuyan considerablemente. Por eso algunos municipios han programado cortes de agua intermitentes. Según los datos, hay agua suficiente para la población residente en Arure, entendiendo que el consumo medio por persona al día es de 150 litros.
pero actualmente se está consumiendo una cantidad similar a la de una población de 300 o 400 personas, una cifra muy alejada de la población residente actual. Tenemos que hacer estos cortes siempre porque en esta época pues también aumenta la población, aumenta las temperaturas y lo que estamos es garantizándole a los vecinos que puedan disponer de agua. En San Sebastián de la Gomera se ha publicado un bando limitando los usos del agua ante la sequía, recordando que está prohibido llenar piscinas o limpiar vehículos privados y recomendando instalar sistemas de ahorro en los grifos de las viviendas. Como una política de previsión o de prevención en este caso del gasto de agua, con lo que hacemos cortes puntuales para poder garantizar esa recuperación de los depósitos de cada uno de los barrios del municipio. En Vallehermoso también se llevan a cabo cortes de agua y sancionarán a todo aquel que incumpla la ordenanza municipal. Se sigue utilizando el agua de consumo para regar fincas, limpiar enseres o de forma fraudulenta, lo que supone una disminución importantísima de los depósitos de agua. Una joven de 23 años ha fallecido en Fuerteventura mientras practicaba pesca submarina. El dispositivo de búsqueda no pudo salvarle la vida y los buzos del GEAS de la Guardia Civil encontraron su cuerpo a 18 metros de profundidad. Ahora la investigación determinará la causa del fallecimiento. A plena luz del día, así ha sido la agresión que ha sufrido un joven de 19 años en Las Palmas de Gran Canaria. Según la Policía Nacional, los hechos ocurrieron poco después del mediodía en los alrededores del Parque Romano. Un grupo formado por varios atacantes quisieron robarle el dinero que llevaba encima e incluso llegaron a hacerle varios cortes con un cuchillo. El joven fue atendido en un centro hospitalario y sus heridas no revisten gravedad. La Policía Canaria exige un mejor funcionamiento interno del cuerpo de seguridad. Los agentes denuncian que muchas de las decisiones que toma la jefatura se hacen sin criterio y dependiendo de la afinidad. Una situación que consideran injusta y por la que se han manifestado este jueves. Son parte de la Policía Canaria. Se manifiestan frente a Presidencia del Gobierno para reclamar derechos y pedir sobre todo transparencia en los procesos selectivos. Aquí se asciende a la democracia. Tú me caes bien, a ti te nombro, sin respetar los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. Aseguran que desde su creación hace 12 años han ido sufriendo las consecuencias de una mala gestión. Esta policía no tiene un proyecto definido. Cuando se creó la policía en el año 2010, se planteó un proyecto que no se ha llevado a cabo. Eso redunda en las condiciones laborales, porque como no sabemos a lo que aspiramos, a lo que damos de ver, pues vemos en detrimento nuestras condiciones y nuestra conciliación y todos nuestros derechos. Llevamos 12 años de servicio público con falta de derechos. Somos empleados públicos de segunda. Y a eso le suman la falta de agentes en el cuerpo. La estimación que tenemos nosotros es como mínimo llegar a los 300 para poder dar un servicio mínimo y eficaz a la ciudadanía. Ya han solicitado 2 mesas sectoriales al gobierno autonómico y en ambas han recibido la negativa. Según los sindicatos, están obligados a convocarlas en 10 días hábiles. Conferencia de presidentes en Salamanca con la asistencia de todos los gobiernos autonómicos, menos el de Cataluña. El rey Felipe VI presidió la sesión con asuntos sobre la mesa como las medidas para frenar los contagios o cómo será el reparto de los fondos europeos de recuperación. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, planteó la necesidad de un criterio judicial común para el desarrollo de medidas frente a la pandemia. No puede haber 17 opiniones distintas de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad y por tanto no es una cuestión política, es una cuestión judicial. No tiene lógica que se pida, por ejemplo, el que la vacunación pueda ser efectiva. Lo ha pedido ayer Cantabria en su Consejo de Gobierno, que lo esté pidiendo otros países y que se nos diga que no en Canarias, porque además es algo que funciona, que sabemos que da seguridad sanitaria. Arranca la segunda operación salida del verano en los aeropuertos canarios. Entre el viernes y el lunes se esperaba un total de 3.800 operaciones en el archipiélago. Este sábado será el día de mayor tránsito, con más de 1.000 operaciones aéreas. La primera operación salida de agosto comienza con largas colas en los aeropuertos canarios.
donde para este fin de semana hay previstas un total de 3.799 operaciones. Y es una recuperación importante respecto al año 19, que fue el último año con tráfico comparable, que estamos hablando de un 88% de recuperación, llegando incluso al 100% en el tráfico nacional. Adela muestra orgullosa sus tarjetas de embarque, pone rumbo a Madrid junto con su familia. Se van de vacaciones después de 2 años. Del 1 al 10, ¿cuántas ganas había de salir de vacaciones? Uy, un 25. Un 25. ¿A que sí, Pablo? Sí. La alegría de quienes marchan se mezclan con pena, porque lo bueno dura poco. De quienes ponen fin a sus vacaciones. Triste, un poquito triste, pero al mismo tiempo también pues con ganas de volver a casa. Para esta jornada los aeropuertos de las islas esperan 914 operaciones, es decir, 914 salidas y llegadas. En Gran Canaria registrarán el mayor número de ellas, 262, seguido por Tenerife Norte con 208 y Lanzarote con 140. El récord de movimiento se espera mañana sábado, con más de 1000 vuelos. Junio fue el mes en el que más turistas internacionales recibió Canarias desde que empezó la pandemia. Y eso que todavía hay muchas zonas en Europa que mantienen al archipiélago fuera de sus zonas recomendadas para viajar. La Consejería de Turismo reclama que el certificado de vacunación sea lo antes posible el único requisito para viajar. Canarias no le quita ojo a las restricciones que adoptan los países europeos. Espera que la doble pauta de vacunación sea pronto el único requisito para poder viajar, sobre todo porque hay 70 millones de turistas potenciales para Canarias en Reino Unido y Alemania ya vacunados. Las cuarentenas, en mi opinión, es la muerte del turismo, porque es lo que disuade totalmente de esa capacidad de decisión. Todos han formado parte de la decisión del certificado europeo, por tanto no tiene mucho sentido que ahora nos autoimpongamos restricciones entre nosotros. A pesar de que hay países de Europa que no aconsejan viajar al archipiélago, en el último mes se han registrado los mejores datos dentro de esta crisis. En junio del 2021 hemos tenido un 22% del turismo internacional. Por lo tanto, esto es el dato más alto desde que se declaró la pandemia. Canarias, que espera cerrar este año con 4,5 millones de turistas, quiere liderar la organización de un congreso turístico exclusivo para islas europeas. Por cierto, que este viernes ya se han activado las tarjetas digitales del bono turístico para agencias de viaje. El próximo lunes estarán listas para los alojamientos. El vicepresidente regional, Román Rodríguez, ha afirmado en Lanzarote que esa isla y Fuerteventura han sufrido un daño económico por culpa de la pandemia muy por encima de la media. Además, Lanzarote es la isla con menor inversión por parte del Ejecutivo Autonómico. ¿Se acuerdan? Yo hice un trato insuficiente de los gobiernos con respecto a la isla de Lanzarote, pero ahora agravado por la intensidad de la crisis en este territorio. Que ha sido uno de los objetivos prioritarios, yo diría que casi obsesivos por parte del vicepresidente, de darle solución real a esta situación y a esta discriminación que ha sufrido nuestra isla. Reunión entre el Gobierno de Canarias y el estatal en materia de igualdad. La ministra Irene Montero ha recibido en Madrid a la consejera canaria Noemí Santana. Sobre la mesa, asuntos como la nueva ley canaria de conciliación de la vida familiar y laboral. La ministra Montero afirmó que visitará Canarias próximamente para conocer en persona los proyectos. Que las mujeres sobre todo puedan jugar un papel fundamental en la sociedad de nuestra tierra sin tener ningún tipo de barrera y obstáculo para ello. La colaboración con el Gobierno canario es total, tanto para avanzar de forma rápida y efectiva en la protección de las mujeres frente a todas las formas de violencia machista, también para garantizar los derechos de las personas LGTBI. Desde 2015, la identificación de casos de trata en Europa ha aumentado un 45%, pero se estima que detrás de cada caso detectado hay otros 20. Abordar ese delito desde una perspectiva integral es clave, según distintos colectivos, para acabar con esta vulneración de los derechos humanos. España fue el último país europeo en abolir la esclavitud, pero esta práctica se mantiene. Hoy se llama trata de seres humanos y según el último informe de la Fiscalía General del Estado, en 2019 se detectaron 830 víctimas, más del 98% mujeres para la explotación sexual, pero también crece la explotación laboral. La realidad nos demuestra que muchas víctimas pueden ser víctimas de trata para más finalidades de explotación.
a la vez o en momentos diferentes de su vida. Mucha gente que está mendigando, que vemos todos afuera de un supermercado, también se han dado casos de trata, explotación en esas circunstancias. Todo esto luego depende de la situación de cada país, o sea, de cuál es el mercado laboral y la economía, ¿no?, en la que se basa cada país, y dentro de cada país, cada región. La trata se suele confundir con el tráfico de personas, aunque ambos delitos suelen confluir en las rutas migratorias, comparten objetivo de lucro y afectan a personas vulnerables. Solo la trata conlleva explotación y no siempre supone cruce de fronteras. La persecución de tráfico y trata tiene además motivaciones distintas. En el caso del tráfico, la finalidad es proteger la soberanía de los estados de controlar sus fronteras, mientras la trata de seres humanos es un delito, pero es también una grave violación de los derechos humanos. Todo el peso de la persecución del delito recae además en la declaración de unas víctimas todavía invisibles. Con más de 23.000 personas que llegaron a Canarias por vía marítima en 2020, no se ha identificado ninguna víctima de trata. Es la alerta del Defensor del Pueblo, que pide mejorar los protocolos de detección. España sigue teniendo pendiente una ley integral contra la trata. Este viernes se cumplieron 15 años desde la desaparición de Sara Morales en Las Palmas de Gran Canaria. El caso continúa abierto, a pesar de que la policía tenía un sospechoso que, recuerden, se quitó la vida en prisión. 15 de julio de 2006, Sara Morales, de 14 años, sale esa tarde de su casa y se le pierde la pista. Se dirigía a reunirse con un amigo en un centro comercial a tan solo 1 kilómetro de su casa. Yo sé que a mi hija le pasó algo. Desde aquella tarde que ella no me contestó el móvil y a las 6:30 lo apagaron, yo sé que a mi hija le pasó algo. Lo sé, porque esto en ella no es normal. Los carteles de su desaparición inundaron las islas. La ciudadanía y los cuerpos de seguridad se volcaron con su búsqueda. 12 días y ninguna noticia de ella. Los perros de la policía rastrean los barrancos de Gran Canaria en busca de alguna pista de su paradero. La policía detuvo a un vecino del barrio de La Feria de 47 años. El principal sospechoso, condenado por un delito sexual ajeno al caso, se quitó la vida en prisión, algo que no ha hecho cerrar el caso. El caso sigue activo, los compañeros siguen investigando. Incluso desde hace unos meses también hemos recibido llamadas. Todo se investiga hasta desecharla y, por supuesto, la dotación de medios humanos, en este caso de los compañeros, ha sido brutal y sigue siendo. A día de hoy siguen pidiendo la colaboración ciudadana. De forma anónima pueden contactar en este caso con la Policía Nacional a través de policía.es. Pueden dar y facilitar todo tipo de información de forma anónima y nadie se va a enterar. Tras 15 años de la desaparición de Sara Morales, su recuerdo permanece y los esfuerzos no cesan para intentar dar un día con su paradero. Antes de despedirnos, nos fijamos en la previsión del tiempo para este fin de semana. Hoy tendremos un día soleado en buena parte del archipiélago. Solo esperamos nubes bajas durante la mañana y a última hora del día en los puntos del norte y nordeste de las islas montañosas. También se prevé algo más de calor. Las máximas en el archipiélago volveremos a verlas en las medianías del sur de Gran Canaria, donde a primera hora de esta tarde podríamos alcanzar los 34 grados. Y por su parte, el alisio y el mal estado del mar serán los protagonistas durante todo el fin de semana. El viento soplará con fuerza el sábado y también el domingo, cuando además crecerá la nubosidad de tipo bajo por el norte. Podríamos volver a ver alguna llovizna. En el resto será un domingo soleado, veraniego, pero ya con menos calima y con temperaturas algo más bajas. En la costa, por ejemplo, los termómetros no van a superar los 27 grados. Este fin de semana vamos a despedirnos con imágenes de una exposición de la artista tinerfeña Emilia Martín Fierro, que durante todo el verano exhibe su obra en el Centro de Arte La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria. Entre membranas, pasear por el borde, es el nombre de esta original e interesante muestra que mezcla capas de diversos materiales con la intención de crear un híbrido entre fotografía, pintura e instalación. Dice su autora que la obra se asemeja a la sensación difusa que se genera al observar el ir y venir del agua y la arena en una orilla de una playa. Pues así nos marchamos. Tengan buena semana, sean felices.